Sin de la mañana, de lunes a viernes de 8 a 10, queremos informarte. Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana, con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, estamos de vuelta, se lo venimos anunciando después de este auténtico maratón, este carrusel que hemos hecho a lo largo de todos los municipios y también de los empresarios, conociendo qué se llevan en la maleta los empresarios turísticos de Fuerteventura, los dirigentes, la primera institución de cara a la primera ITV, fíjense, desde el año 2019, que se realiza con las puertas abiertas, sin distancia y donde los compromisos, las reuniones son tan importantes. Nosotros abandonamos hoy Fuerteventura y se lo contaremos mañana en directo, pero hay un tema que ha atraído, como les decimos, a periodistas de todos los medios de comunicación, colaboradores, analistas, politólogos, es el caso Mediador. De hecho, llevan aquí algunas semanas, algunos están intentando grabar cómo entra y sale, algunos de los protagonistas de sus viviendas, y otros están intentando profundizar qué hay detrás de la sobreexposición mediática que de repente ha emergido a nivel internacional. Javier Negre es uno de ellos. Bienvenido, Javier. Bienvenido, ¿qué tal estáis? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué trae a Javier Negre a Fuerteventura? Pues mira, yo soy director de EDATV, de Informa Radio, una televisión y una radio por internet, libre, independiente, sin la presión de los gobiernos, de los poderes públicos, que vosotros sois el medio más libre e independiente de Fuerteventura y no dependéis directamente de la financiación de partidos políticos, pues nosotros somos parecidos pero a nivel nacional. Entonces vamos a aquellos territorios donde detectamos que hay una prensa corrompida que está al servicio del poder, salvo ejemplos puntuales como es esta casa, o como en Canarias hay medios que lo están haciendo muy bien como Canarias 7, que al margen de la publicidad institucional con la que usan todos los poderes políticos, todos los partidos para comprar los silencios, pues hacen periodismo de verdad. Y nosotros vamos sobre el terreno cuando se van todas las cámaras, todo el frenzy mediático, nosotros desde la calma es cuando analizamos el caso y cuando vamos no a la punta del iceberg, que es lo que está saliendo, sino qué hay detrás. ¿Qué hay detrás de todas estas informaciones, de todas fake news? Porque hay muchos bulos, ¿no? Nosotros ayer estuvimos en la quesería del señor Sánchez Curbelo, alias el Tito Erni, este diputado del PSOE que se ha liado parda desde que publicamos nosotros en exclusiva. Fuentes Curbelo. Fuentes Curbelo, que es una familia muy querida aquí. Sí. O sea, que la gente le está poniendo como un tipo temido y tal cual. Aquí en Fuerteventura, la mayoría de la gente que le hemos preguntado, por cariño, por amistad, entiendo que todos lo conocéis, le defienden, incluso algunos consideran que es un montaje, otros consideran que bueno, que es una vergüenza, que no hay que dar lecciones de moralismo y tal. Pero yo ayer, pues nos fuimos a su quesería, estaba abierta, y entramos al final de la planta y claro, yo al señor lo vi muy tranquilo leyendo la prensa regional y le hice una pregunta que toda España nos pedía, que es ¿por qué usted se ha gastado, ¿no? Dinero público presuntamente en prostitutas y cocaína, que es lo que aparece en esa foto que publicamos en exclusiva en edatv.news? Y claro, esas fotos provocaron un tsunami mediático brutal, pues es cierto que 2 semanas antes un periódico había mencionado una parte de la trama, pero claro, ver a un diputado que esos mismos días estaba defendiendo abolir la prostitución en una sala con prostitutas y un director general de ganadería supuestamente nifando cocaína como Taisé Fuentes, que también es de la isla, que ahora vive refugiado, que hoy vamos a contar dónde está, pues al final es duro, ¿no? Porque yo no doy lecciones de moralidad. Aquí hay mucha gente que le está juzgando, no, es un putero, no. No, aquí nosotros le criticamos al señor Fuentes Curbelo porque tú no puedes defender en la tribuna del Congreso que hay que abolir la prostitución, dejar a personas que quieren dedicarse a ese trabajo de forma libre. Yo voy contra la explotación de trata de blancas, eso hay que acabar, contra las mafias, pero hay señoras que se quieren dedicar a la prostitución y aquí hay casas de puticlub que hemos estado hablando con las prostitutas y quieren seguir. Tú no puedes abolir la prostitución un día o pedirlo y de repente irte esa misma noche con gente que se dedica a eso o consumir o no se puede hacer. Hay una presunción de ejemplaridad. Un político está cobrando asuntos públicos. Y aquí hay una trama muy gorda, me dice Fuentes Próxima, Fuentes Curbelo, de que a él se le está utilizando de cabeza de turco. Pues claro, eso quería preguntarte, Javier. Claro. Se está utilizando, porque claro, parece que en una costelera se ha metido a un guardia civil, a un general jubilado en la reserva, se ha metido a congresistas, se ha metido prostitución, se han metido drogas. Ha aparecido también hasta la palabra Viagra para que haya aún mucho más efectismo, incluso nos parezcan noches infinitas, no lo sé. Es decir, es toda una fantasía
para un medio de comunicación a 2 meses de un proceso electoral que puede llegar a batirlo todo en una Claro. coctelera y empezar a lanzar titulares donde no se sabe? Hay Mira. muchos de las partes del sumario que aún no se han desvelado. Nosotros tenemos prácticamente el sumario completo y yo he visto a comunicadores o a influencers o analistas que están haciendo no periodismo, eso no es periodismo. Tú no puedes sacar a diputados del PSOE, sean del PSOE, de Podemos, cualquiera, que no han estado en la cena con el Tito Berni o que no han estado en la cena con el mediador, diciendo que son unos pauteros, unos cocainómanos. Y eso se ha hecho. Y eso es reprobable. Nosotros hemos llamado al jefe de prensa del PSOE y hemos tratado de comprobar uno a uno los diputados del PSOE que estaban en esa cena y también diciendo, ojo, no lo mismo estar en una cena que acabar en el hotel con las prostitutas, ¿no? Ha habido señores del PSOE que se les ha sacado su cara, y fíjate que yo soy un tío periodista de derechas y tal igual, Sí. pero que me han llamado a mí personalmente diciendo, oye, Javier, es una vergüenza lo que está haciendo un compañero tuyo que está publicando mi rostro. Yo ni siquiera estaba en la cena, yo tengo familia, yo tengo hijos. Incluso un diputado que era gay. Y dice, pero ¿yo qué voy a hacer en el prostíbulo? O sea, aquí se está mancillando, por ejemplo, el jefe superior de policía de Canarias, que Sí. no tengo ningún tipo de afinidad ni lo conocía, a través de un amigo en común me llamó y me dijo, esa señora que están sacando en el Telegram no es una prostituta, como se está diciendo, es mi novia de hace 2 años. Hay una señora que aparece en Que el salen en sumario. un selfie, ¿no? Claro. En el hall de un hotel, parece, Claro, ¿no? es decir, en todo este mare magnum de información nosotros estamos tratando de poner calma y hacer con nuestros aciertos, con nuestros errores, periodismo de verdad. Ir al sitio, preguntarle a la gente, decir, Sánchez Curbelo, ¿qué? Pues Fuentes Curbelo, una familia muy querida en Fuerteventura, donde el socialismo aquí está partido en dos. Fuerteventura, como muchas islas en Canarias, está muy azotada por una corrupción que en algunos casos pues han llegado hasta el final, otros han sido absueltos los políticos, pero es cierto que hay una prensa, una parte de la prensa que es muy complaciente, como pasa en Gran Canaria, como pasa en El Hierro, como pasa en La Gomera, y que está pagada por el poder precisamente para que no publiquen los temas que no quieren los políticos. Aquí en esta casa yo creo que hacéis un periodismo valiente y por eso estoy aquí. Pero aquí lo importante es, ¿qué hay detrás? Aquí estamos hablando de una trama millonaria donde hay fondos europeos que, según el sumario, pues Sánchez Curbelo seleccionaba a estas empresas ganaderas para recibir ayudas públicas y, según el sumario y según el mediador, recibían fondos públicos a cambio de mordidas y luego se iban de parranda y tal igual. Pero yo creo que hay que quitar el folclore e ir a lo importante. Aquí hay un general de la Guardia Civil que le han pillado con 60.000 euros en su casa en metálico, que estaba hablando con empresas muy grandes, multinacionales del IBEX 35 para hacer pelotazos, con un tipo como es el mediador que tiene antecedentes penales, tiene todo el código penal. Entonces, yo estuve con el mediador, yo le he entrevistado varias veces, estuve un día entero y había partes que me contaba el mediador que eran verdad y otras que las comprobé y eran mentiras. Entonces, y yo no pongo la mano al fuego. Ojo, el mediador está imputado, es muy valeroso lo que ha hecho, está para una trama, hay que preguntar qué intereses les une, pero aquí el mediador, aquí en la isla, todos los conocéis. Lo importante es la seriedad. Y a mí el mediador, en esa grabación que yo hago el primero de qué diputados del PSOE y senadores estaban en esa cena y o fueron a la fiesta con putas y cocaína con el Tito Berni, aquí lo importante es, él me dijo un caso de un tipo que se metía cocaína y que yo tengo el gusto de conocer. Y que es un tipo que es monacal, que nunca se ha metido una raya. Y el tipo me llamó y me dijo, Javier, te quiero agradecer públicamente que esa parte del vídeo lo has cortado, porque sé que lo has cortado. Al día siguiente apareció en un medio diciendo el mediador que este tío se metía no hay cocaína. filtro, directamente. Claro, entonces nosotros, que como a todos los medios nos la han metido doblada, hemos tenido que pedir perdón, rectificar, pero yo creo que estamos dando una lección de periodismo en el sentido de ir a las fuentes de información. Oye, Taise Fuentes, director general de Ganadería, el que decidía las ayudas, los fondos europeos, las ayudas públicas, un sector ganadero que le mando un fuerte abrazo aquí a los de Fuerteventura, que se merece lo mejor, porque han pasado putas. Y de repente te vienen unos señores, una trama corrupta y te dice, oye, me pagas tanto y te consigo una ayuda pública, un fondo europeo. ¿Es reprobable? Sí. Pero sobre todo por el político, pero al ganadero que se está muriendo de hambre también hay que entenderlo. Entonces, aquí los que van dando lecciones de ética de que si uno es un putero, un cocainómano, que pregunten cuánto han estado en el puticlub de los barriles, por ejemplo, en Fuerteventura. Entonces, yo insisto, el socialismo de putas y cocaínas, que ya lo conozco muy bien de Andalucía, es una auténtica vergüenza y una barbaridad. Pero si el PSOE no fuese dando lecciones de que hay que abolir la prostitución cuando sus diputados se van de putas y cocaína, ese es un tema, presuntamente, y según el sumario y según la versión del mediador, Nosotros publicamos una fotografía de él que tenían los 3 grandes medios de comunicación de este país, la tenían. Nuestra fuente de información nos vino a edatv.news diciendo, Javier, no la quieren publicar. Digo, ¿y por qué no quieren publicar a un diputado del PSOE en un prostíbulo con putas y cocaína? Nosotros lo publicamos y a partir de ahí empezó todo el revuelo, la isla se llenó de periodistas. ¿Fueron ustedes el primer medio donde se publicó esa imagen? Sí, fue la imagen de edatv.news, esa misma fue hace 2 lunes, hace 2 semanas.
Quizás se apoyó los medios que usted estaba mencionando, los 3 grandes medios que te voy a tutear, Javier, en tu fuente para poder darlo a conocer, No. para evitar Mi presiones, fuente ¿o no te citaron? Ni no siquiera. me citaron. Mi fuente de información fue primero a 3 diarios nacionales y les dijo: tengo estas fotos. Y estos diarios nacionales, ¿sabes lo que hicieron? Se fueron a hablar con el gobierno canario. ¿Y sabes lo que cerraron? Acuerdos de publicidad institucional. ¿Alguien se pregunta por qué en los últimos días la prensa canaria o muchos medios canarios, salvo honrosas excepciones como Esta Casa o como Canarias 7, han bajado, han quitado el pie del acelerador, han dejado de cubrir este tipo de historias? Pues bien, Ángel Víctor Torres, el presidente canario, está negociando contratos express de publicidad institucional con estos medios para que silencien el tema o para que lo cubran en breve, ya sabes, en función de la escaleta o lo llevas aportado, ¿no? El diario El País, que le dedicó 169 portadas a Paco Camps, el expresidente de la Generalitat, por 4 trajes, no ha recogido nada en portada y están tratando de centrar la trama solo lo del general detenido para que no salpique el PSOE en mitad de las elecciones. El problema es que estamos hablando de una prensa corrompida, que no solo pasa en Canarias, sino también a nivel nacional, donde también hay que ponerse en lugar de esos empresarios a los que los poderes políticos saben que están pasando dificultades de la pandemia y están ofreciéndole dinero por mirar para otro lado o por silenciar causas que hay que investigar. Y ese es un poco nuestro papel, ¿no? Venir a Fuerteventura y a hacer alianzas con medios locales que no dependen directamente de partidos políticos, porque la verdad es insobornable. Nosotros lo que perseguimos es la verdad. ¿Nosotros tenemos publicidad institucional? Sí, pero nunca hemos recibido del gobierno de izquierdas, ni queremos tampoco publicidad que nos condiciona editorialmente. Es decir, o bajas el pistón, o dejas de atacarme, o no te meto una campaña de publicidad. Pues nosotros pasamos, y sé que se hace. Hay muchísima corrupción en Canarias, mucha corrupción, como muchas comunidades autónomas en administraciones gobernadas por el PSOE, también ha habido corrupción en administraciones gobernadas por el PP, pero es cierto que la izquierda, a la hora de controlar sus casos de corrupción, ya lo vimos con los Eric y con los Gürtel, pues suele sacar más la chequera pública y suele silenciar algunos temas. Pero lo que estamos aquí, insisto, es en una trama muy grande que está achicharrando, me decía hoy un alto dirigente del PP, en los trackings que han ordenado al PSOE, es decir, hay ahora mismo una fuga de votantes brutal dentro del PSOE hacia opciones más de centro, o incluso al Partido Popular, o incluso a Vox, de canarios que hemos estado en La Palma, que no tienen dónde vivir, que están metidos en contenedores que valen 2.000 euros de coste y se han contratado por 60.000. ¿Quién se ha llevado ese dinero por medio? Es decir, estamos viendo palmeros que los han metido en barracones de la Guardia Civil tras el volcán o del Ejército, cuando había inmigrantes que los metían en hoteles. Ahora, afortunadamente, ya no hay esa situación. Es decir, todos están o en los contenedores o en hoteles. Pero que estamos viendo que el pueblo canario, el pueblo de Fuerteventura, se merece que haya medios como el que estamos presentes denunciando la realidad y también hablando de las cosas positivas. Porque Fuerteventura es la isla que más me gusta a mí de Canarias y la primera isla que conocí, las Canarias, tarde, además. Y llegué y me quedé enamorado de Cofete, de Corralejo, de su gente, de un pueblo tranquilo, ¿no? Ayer estuve con un legionario aquí, veterano, que me hablaba de las lindezas de la isla. Es decir, que hay mucha corrupción política, sí. Que hay mucha corrupción en la policía, en la Guardia Civil, en todas las escalas, sí, como pasa en otras comunidades autónomas. Pero nosotros desde el periodismo tenemos que hacer ese papel de contrapoder, por mucho que haya dinero y tal y cual. Y yo aviso una cosa, los que están amenazando de ten cuidado y tal y cual, de no publicar determinadas cosas, si yo tuviese que destapar toda la corrupción que hay en Canarias, me tendría que quedar un año aquí. Pero como otras comunidades autónomas que llevan décadas de poder, con familias muy importantes, y que hay que perseguirlo hasta el final. Pero insisto, toda esta trama de centrar toda la culpa en el diputado Juan Bernardo Fuente, en el Tito Berni, nosotros no. Nosotros queremos saber quién estaba allí, por qué, quiénes son los empresarios que le pagaban o que presuntamente le pagaban, qué intereses persigue el mediador. Es decir, conocer todos los aspectos de la historia para que la opinión pública sea la que se saque su juicio. ¿Y van a ser ustedes capaces de contarlo sin escorarse? Porque obviamente Sí. no son un medio de izquierdas, sí No, son un medio que se confiesa, que se manifiesta como un medio de ideológicamente conservador, ¿no? Entonces, ¿van a ser capaces de contarlo sin aprovechar precisamente el calendario que ha propiciado muy probablemente que esta documentación, que ya seguramente se tenía en el gobierno de Canarias hace un año, se haya impulsado ahora mismo? ¿O van a hacer leña del árbol caído? Bueno, nosotros vamos a ir hasta el final. Es cierto que editorialmente somos un medio más de derechas, pero nosotros hemos sido de los pocos medios que han llamado a los diputados y le han preguntado si consume cocaína, si estaba en la cena del Tito Berni y tal y cual. Es decir, hemos hecho esa labor de contraste y me han llamado. Yo tengo amigos dentro del PSOE que conozco a sus familias
y que no es justo que la hayan sacado en Telegram machacándole la reputación, porque es muy duro y hay crisis de ansiedad de por medio. Yo me pongo el papel de la mujer De las del familias, ¿no? Tito En Berni, general. lo que está sufriendo esa mujer. Ujú. Es decir, que Taiset Fuentes, el director general de Ganadería, el que seleccionaba la pregunta es ¿por qué le cesaron hace 6 meses? ¿Por qué Ángel Víctor Torres ha ido al Parlamento Canario a preguntarle y se ha escondido en el Parlamento Canario? ¿Por qué anuló la rueda de prensa cuando me vio allí? ¿Por qué hay periodismo complaciente? ¿Por qué hay periodistas que no van a la rueda de prensa y preguntan a la izquierda y a la derecha lo mismo? Nosotros vamos a ir hasta el final y si el PP estuviese metido en una trama vamos, igual iría a saco, porque me parece asqueroso que cuando estás pidiendo abolir la prostitución tú estés, en teoría, consumiendo. Pero importante, de todo lo que se está diciendo, hay que ir a las pruebas, al sumario. A mí ya no me valen los testimonios de que si uno... O sea, me pareció súper injusto de repente... No, el presidente del PP de Canarias, el señor Manolo Domínguez, también está metido en el ajo. Tuvimos oportunidad de hablar con él, ¿Qué ¿no? Y pruebas decía tiene? qué difícil es la diferencia entre ser cercano, cuando alguien te pide un café, un vecino, Claro. y no serlo y parecer altanero, distante. Bueno, pues lo que hizo fue tomarme un café con un periodista, Félix Rojas, por cierto, Sí, que y destapó el asunto. efectivamente, Él fue el y primero que lo entrevistó. y Antonio Navarro, Pero ¿no? por acabar, las fotos, Ujú. cuando me vienen mis fuentes, porque no querían publicar los grandes medios y nosotros lo publicamos hace 2 semanas y ahí se lió la Monumental. Pues no es lo mismo que te cuente que hay un diputado del PSOE que se ha ido de prostituta, que te enseñen la foto. Y yo puse un tuit de, oye, quien quiera la foto, que me llame. Solo me llamó Canarias 7. El resto nos robaron la fotografía, nos citaron, porque es una estrategia dentro de invisibilizarnos como medio. Nosotros en EDATV e Informa Radio, que quien quiera tener acceso a la información que publicamos, hay unas aplicaciones, se la descargan y EDATV, que es E de España, de Dinamarca y A de Alemania, TV de televisión, se la pueden descargar e Informa Radio. Y ahí estamos contando la verdad. Que es cierto que editorialmente nos interesa más amplificar algunos temas, lo digo abiertamente, como Ferreras dice que él hace una tele para la gente de izquierda, pero lo importante es que mi objetivo político, que es echar al que ha aprobado la ley de los violadores, que está encarcelando a los violadores con Irene Montero, Sánchez y compañía, sea siempre sustentado con la verdad. Y si alguna vez la cagamos y hemos metido una información que no es real, pedir disculpas y rectificar. Y eso es lo que algunos medios tienen que hacer, o algunas personas que están diciendo que están teniendo acceso al sumario, que no lo tienen, que nos están cogiendo los audios que estamos publicando en exclusiva, lo están grabando en una grabadora y están publicando como propios. Es decir, estamos viendo un periodismo de robo, ¿no? Y como si tú das una exclusiva y de repente te la De robo. batalla, ¿no? Esto es ya de batalla. ¿Cómo Claro. va a afectar, Javier, consideran ustedes, todo esto que está ocurriendo en el horizonte electoral del próximo 28 de mayo? Va a afectar muchísimo. De hecho, están muy preocupados en Ferraz. Ha habido reuniones con Ángel Víctor Torres, ¿no? Para ver cómo salen, ¿no? de este atolladero, sobre todo porque no saben lo que hay. O sea, hay un sumario, hay una jueza implacable, la fiscalía ha intentado defender, ¿no?, al socialismo de esta trama de corrupción, pero claro, hay muchos nombres. O sea, hay 15 diputados y senadores que estaban allí, que no se saben por qué. Estamos hablando de comisiones del 2%, 2,4 millones de euros. Hay audios, es decir, fondos europeos que ahora el PP ha ordenado una investigación, ha pedido a la Comisión Europea que investigue. Hay relaciones de la trama corrupta con el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa, que ya no está, con el de Carolina Darias, que de Gran Canaria. Es decir, esta gente, el mediador y compañía, se dedicaban a colocar contratos, material sanitario, o sea, a vender con contratos, drones y tal, con administraciones donde hay técnicos corruptos. Hemos sacado un audio donde un técnico del Gobierno de Canarias, un técnico medioambiental, que es la mano derecha del viceconsejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, donde le dice al mediador cómo cazar fondos europeos. O sea, hay empresarios, hay pymes, hay emprendedores que no tienen esa información privilegiada. Entonces, lo que se tiene que presuponer a un representante público es que, hombre, cuando te viene un tipo con el mediador y te sientas 5 minutos con él, ¿Y cómo entra? entiendes que no Con es un tantas consultor. facilidades y flexibilidades, y además había pasado también por la cárcel, registraba delitos, es decir, ¿cómo ha entrado en todas estas instituciones y además en un primer nivel? Él es una persona como el pequeño Nicolás. Me recuerda mucho. Yo llevo el caso del pequeño Nicolás, es una persona con don de gentes, muy hecha para adelante, muy ambicioso y que conoce la debilidad del poder y del político, que son las mujeres, los vicios, las drogas y el dinero. O sea, al final, en todos los partidos, los que se corrompen, porque hay corrupción en todos los partidos, en el PP, en el PSOE, en todos. Es cierto que el PSOE últimamente estamos conociendo casos muy graves. Estamos conociendo. Sí, sí. Habrá que ver, ¿no? Estamos conociendo. Habrá pero que ver, yo con efectivamente. presunción inocente hasta que se demuestre con él. Bueno, y aquí lo importante es, el mediador no era un consultor de KPMG y Deloitte, es decir, de estos que están especializados en fondos europeos, ni un técnico, ni una persona que ha estudiado eso. Se están repartiendo 34.000 millones de euros que deberían ir a las empresas que lo merecen, empresas españolas que quieren invertir en cosas necesarias. Aquí hay empresas ganaderas, ayer entrevistamos a un ganadero
que está cansado de que ahora le señalen con el dedo como corrupto. Cuando ese señor ha solicitado su ayuda europea, pues a través del Cabildo y de forma totalmente lógica. Yo me fui a hablar con la consejera de Agricultura, la Alicia señora... Van Oostende, Sí. que por cierto se quiere personar también como acusación debido a las injurias del señor Antonio ¿Y Navarro sabes lo que le Tacoronte. puedo decir a la consejera de Agricultura? Que me dio una lección de transparencia. Porque igual que Ángel Víctor Torres, el presidente canario, me rehulló y se escondió, esta señora me esperó en La Palma, estaba en un acto institucional, la esperé para tampoco boicoteárselo, hablé con ella y me demostró al menos que tenía transparencia, que me miraba a la cara y me dio una entrevista. Y eso para mí es un ejemplo al menos de presunción de honestidad. Con lo cual, esto no se trata de disparar contra todos. Aquí hay un caso Mascarillas, por ejemplo, del gobierno canario, donde le costó a Conrado, ¿no? Domínguez, el puesto, el director de salud. Sí, el gerente, ¿no? Del servicio El canario. gerente, claro, 4 millones de euros en mascarillas, que las mascarillas no existen. Y está la Fiscalía Europea investigando. Es decir, aquí esa trama está conectada con la trama del Tito Berni. Es decir, aquí el mediador y compañía también intermediaban para colocar material sanitario con el Ministerio de Sanidad y otras administraciones públicas gobernadas del PSOE, donde en tiempos de pandemia, con los contratos de emergencia, nadie fiscalizaba nada. Entonces era muy fácil colar material defectuoso, empresas eróticos festivas que sacaban material sanitario. Entonces aquí es muy importante... Pero es que a la sensación, la imagen que le estamos dando al ciudadano es que cualquiera que tenga unas dotes de oratoria y charlatanería un poco así elevadas, como el rey del cachopo, efectivamente, en fin, puede colarse en una administración. Y hay políticos que parece ser que le han dado veracidad, ¿no? El PSOE o han confiado en él. El PSOE lo que dice, no, es que el mediador Antonio Navarro está policondenado. Él no lo esconde. Pero claro, ¿cómo dejas entrar en la sala de máquinas a un policondenado? A un multicondenado. Es decir, ¿qué hacía ese señor en la Consejería de Agricultura con Taixet Fuentes? ¿Por qué el señor Fuentes Curbelo da ese cargo de director de ganadería que él tiene cuando se va de diputado del PSOE a Madrid? ¿Por qué se lo da a Taixet Fuentes? Porque había que mantener todo el sistema presuntamente de corrupción. ¿Por qué esas ayudas al fútbol? Es decir, aquí, ¿sabes quién es el principal perjudicado? La verdad y el pueblo canario. Porque yo conozco mucha gente en Fuerteventura, mucha gente honesta, como el gerente de esta casa, que se levanta cada mañana a las 7 de la mañana para levantar su negocio sin ayuda de nadie, solo con obstáculos, y al final los políticos lo que demuestran aquí, al menos los del PSOE, lo que están demostrando es que a quien daña, a ese pueblo de Canarias, a ese Puerto Rosario, que está ahora mismo en shock, a esa señora que no tiene culpa de nada, que es la mujer de Fuentes Curbelo, que ha visto a su marido unas imágenes muy duras. Pero claro, yo lo que creo que debería hacer el Tito Berni y compañía es sobre todo, es pedir disculpas, pedir perdón y aclarar qué hay detrás de esta trama. Si mira, las prostitutas, por ejemplo, las hemos entrevistado, a la madama, a todas las que estaban ahí, y nos explican que recibían el dinero o bien en metálico o bien con tarjetas de correo prepago. ¿Quién controla correos? El ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, íntimo amigo, Juanma Serrano. Lo que queremos perseguir es qué conexión hay con la trama del Tito Berni, con África, por ejemplo, donde el general detenido Espinosa tenía negocios, con Begoña Gómez, con la mujer del presidente, donde tenía negocio esta señora en África también. Es decir, hay conexiones, eso es lo que estamos investigando. O se trata de una trama de folclore y anécdota de cientos de miles de euros. Sí. Yo tengo la sensación que punta de iceberg, que ahí puede haber conexiones y eso es lo que estamos investigando y eso es lo que le preocupa al PSOE. Alicia Van Oostende, en la entrevista que ustedes pudieron mantener con ella, ha confesado que conociera a Antonio Navarro, que sabía exactamente si tenía un despacho al lado, como él ha mencionado en alguna que otra entrevista, dando por cierto algo que está contando que hoy dice una cosa y mañana su contraria, ¿no? Claro, cuando tú te encuentras con un tipo... ¿Conocía esta situación o no la conocía? Ella la conoció hace 6 meses y en el momento que la conoció, en vez de dar una rueda de prensa, que es lo que le pregunté yo al pueblo canario, explicar, trataron de esconderlo de todas las maneras. Cesaron a Taixet Fuentes, que ahora está bastante afectado y lo que no entiendo es que hacía el otro día de carnavales en Fuerteventura. Eso es lo que yo no entiendo todavía, porque bueno, Bernardo Fuentes ha dado un par de entrevistas y tal igual, está aparentemente tranquilo. Pero ellos conocían la trama, la presunta corrupción. La intentaron tapar con chequera. Pero llega un momento que cuando entran medios nacionales o medios independientes como nosotros, eso no hay quien lo tape. Y ahora hay una comunidad de espectadores que busca alternativas a los medios tradicionales, que ya no se fían de lo que les cuentan las grandes televisiones, porque ahora vemos como estos días, de repente, el caso del Tito Berni ha desaparecido de las grandes parrillas de televisión, de las grandes cadenas y tal, después de 2 semanas donde la mayoría de los medios han entrado. Pues ahí el gobierno de Canarias, que es uno de los gobiernos que más gasta en publicidad institucional, que es dinero de todos los canarios, pues lo está pagando para silenciar este asunto. Entonces aquí es muy importante levantar alfombras en Canarias. Decía el Tito Berni, por ejemplo, no el Tito, el mediador, le decía a uno de los empresarios corruptos, tienes los 7 cabildos a disposición tuya y el gobierno de Canarias.
Entonces hay que levantar la alfombra de todos los cabildos, con independencia del color político. Es decir, porque, insisto, si hay un corrupto del PP, hay que denunciarlo. Es cierto que en función de la línea editorial pues, le puedes dar mayor o menor trascendencia, pero al menos contarlo. Y yo lo que pido, sobre todo, a la gente de Fuerteventura es que se venga arriba, porque sé que hay mucha gente que le avergüenza toda esta situación y que ahora dice, joder, los canarios siempre. El otro día estuve en el Carnaval de Las Palmas y había gente que venía y dice, Javier, estamos de mierda hasta arriba, o sea, esto está todo corrompido, pero somos un pueblo que merece la pena. Y somos un pueblo que nos merecemos una prensa de verdad. Y insisto, hay honrosas objeciones dentro de este mercado mediático complicado que depende de la ayuda pública que se merece la pena como vuestra casa. Y yo por eso os animo a seguir haciendo el periodismo que hacéis y a los espectadores que si quieren conocernos más, que se descarguen la app de ATV y de Informa Radio o que nos consuman en la web de atv.news. E insisto, Canarias es un pueblo que merece la pena, Fuerteventura es una isla maravillosa y no tenéis que agachar la cabeza a nadie porque haya una oveja negra o 4 ovejas negras. Es decir, hay ovejas negras en toda la familia y yo quiero que el señor Fuentes Curbelo lo único que haga es contar la verdad. Y si hay gente de arriba que él le hacía presuntas financiaciones irregulares con el PSOE o que el mediador era el que recaudaba dinero para la caja del PSOE, que se está contando ahora, que salga la verdad, con pruebas. No me vale ya un testimonio, porque cuando te enfrentas a un tipo como el mediador, yo me acuerdo con el pequeño Nicolás que yo le entrevistaba y tenía una parte importante de verdad el pequeño Nicolás, pero había otra parte que yo demostré que no era cierta. Entonces ahí es cuando dije, ya los papeles. Y yo al mediador lo que le he pedido son pruebas. Y cuando él me habla, no, es que este es un corrupto, prueba. El señor presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, ves el sumario y le meten ahí diciendo que tiene relación con la señora esta, la amante del general Espinosa, la que le llaman como la chocho volador. Pues no tiene relación. Ninguna, le llaman así en el sumario. No tiene relación. Le han puesto en un chat de WhatsApp que se llama El Equipo A, con Lopezán, con Eustacio y tal, donde decían que se reunían para beneficiarse de la trama corrupta. Mentira. Ese chat que yo lo he visto era para organizar una cena al restaurante Miño ahí en Las Palmas. Lo que pasa es que como a este tío le meten en todos los saraos y le están sacando por todos lados. Es decir, eso es lo que quiero yo contar, que aquí no hay ni buenos ni malos. ¿Qué más casos vamos a poder encontrar en los tomos que todavía nos han desvelado? Hay muy importante la presunta trama de cómo consiguen colocar, ¿no? Contratos millonarios de captación de ayudas públicas de la Unión Europea. O sea, es lo fundamental, que los partidos de la oposición están pidiendo explicaciones. Van a caer más miembros más generales del ejército, lo puedo avanzar. O sea, hay 2 que ya tengo constancia que podrían ser detenidos en las próximas horas por su implicación en la trama. Y empresarios muy potentes que están pagando mucha pasta porque no vemos sus nombres. No a nosotros. A nosotros, cuando yo hablo de la corrupción del periodismo, es que lo de la Policía Institucional del Gobierno de Canarias, ¿sabes por qué lo sé? Porque el otro día nos vino un intermediario de ellos ofreciendo 3 campañas de publicidad institucional del Gobierno de Canarias, de turismo, de aquí al 28M. O sea, no te lo dicen así y tal, no te piden, pero no hay que ser muy listo, ¿no? Si ellos pagan, pues ellos mandan, ¿no? Y le dijimos que no. Y otros compañeros que estaban por aquí, de repente se fueron de un día para otro, pues sus jefes les dijeron que había que salir. Porque aquí es muy injusto también señalar al periodista que está a pie de calle. Los que toman las decisiones son los de arriba, los directores, los jefes, los directores comerciales, los que controlan la pasta. Es decir, que no un periodista es corrupto el que está aquí, no. Se ha ido porque se lo han pedido los jefes. Y es caro estar en Fuerteventura. Con lo cual, aquí la rama muy importante de los generales, los empresarios, es decir, ¿qué empresarios estaban en los putilus? ¿Qué otros diputados del PSOE? ¿Qué otros senadores? ¿Había gente de otros partidos? Porque claro, estas tramas... Manolo Domínguez, yo he podido hablar con él y me ha demostrado su honestidad en las pruebas de que no está metido ahí. Y al mediador lo que queremos es que porte las pruebas. ¿Por qué el mediador está en la calle todavía? Pues es una buena pregunta. ¿Por qué el general detenido tuvo que declarar esposado? ¿Y por qué los líderes golpistas de Cataluña están en libertad? O sea, ¿por qué? Esa es la pregunta, ¿no? El general detenido, decían, tenía 60.000 euros en metálico. ¿Saben que él cobraba 14.000 euros de la Unión Europea? Y 14.000 euros, si has ahorrado poquito, en pandemia lo puedes tener en tu casa. Es decir, que aquí hay muchas informaciones que hay que aclararse, ¿no? La jueza que ha estado unos días de vacaciones, también hay que preguntarle muchas cosas, pero ¿hay riesgo de destrucción de pruebas? Claro, Fuentes Curbelo, ¿por qué está en libertad? ¿Por qué no se ha dejado registrar su despacho en el Congreso de Diputados? ¿Qué problema hay? Claro, el mediador ha dicho abiertamente que había allí resto de cocaína. Es una acusación muy grave. Lo único son acusaciones, como digo, siempre que no tienen que matar al mensajero. La secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, una chica joven y tal, que reivindica el feminismo, la abolición contra la oposición, en teoría, según el mediador, estaba en la cena. Y la chica, en vez de... O sea, le llamamos al jefe de prensa, no quiso hacer declaraciones, y esta diputada dijo que mi medio, EDATV, era un estercolero de mierda.
Y dije, ¿pero por qué te centras en el mensajero? Vea por el mediador. Y yo lo que sé que, yo no sé el mediador cómo se va a pagar la defensa, pero tiene demandas, además de todo tipo. Entonces, a mí, sobre todo, lo que me da mucha pena es gente que le están implicando en la trama, que no tiene nada que ver, y los familiares colaterales, como la señora de Fuentes Curbelo, que no tiene nada que ver en esta historia. La señora tiene su puestecillo en un mercado y le mando un fuerte abrazo porque no se merece, ¿no? Pues tener, ¿no? Esa indignidad, ¿no? Que ha tenido en su entorno y que no se han enterado. Insisto, y todo el mundo tiene sus circunstancias y todo el mundo, yo que he entrevistado a asesinos, a Bretón y tal, todo el mundo tiene derecho a ser entrevistado y a ser tratado como un ser humano. Desde luego, y una presunción de inocencia, Totalmente. Javier. Bueno, hay muchas dudas. ¿Quién ¿Mm? apoyó ese paso, ¿no?, de Antonio Navarro por despachos oficiales? ¿Por qué efectivamente se le metió en una sala de máquinas? ¿Desde cuándo el gobierno de Canarias es consciente, tiene la prueba documental de que esto se iba a desvelar? ¿Por qué se desvela 60 días antes de un proceso electoral, concretamente un mes antes de que arranque oficialmente la campaña? ¿Cómo va a afectar todo esto en las urnas, en las decisiones incluso de las propias familias? ¿Qué va a hacer el Partido Socialista después de, es verdad, haber ceñido un cordón sanitario, la inhabilitación inmediata de sus 2 cargos, pero con todo lo que está saliendo y sobre todo por qué Antonio Navarro puede seguir yendo de radio en radio, saltando, dando declaraciones y culpando? Parece ser que con absoluta impunidad. Al día siguiente llega la denuncia de la acusación, pero veremos lo que desvela ese Bueno, sumario. claro, hay una anécdota que el exalcalde Weimar le saca una foto teóricamente que es él en el prostíbulo y dice, no, no era yo porque el pantalón beige que me lava mi madre, pues yo ese no lo tengo. Y le sacamos ayer en edatv.news el mismo pantalón. Entonces, Ya. Antonio Navarro, la única duda que tengo es que creo que la izquierda ya le está utilizando, incluso los medios de izquierda, le están ridiculizando. Cuanto más hable en prensa, más se va a desacreditar, Ujú. porque esto es un caso tan grave Sí, es fuego amigo en este caso, que la ¿no? gente seria lo que tiene que hacer Sí, es sí. irse al juzgado, declarar y tal. Oye, Exacto. entiendo una entrevista, 2, a mí me dio la primera entrevista, o la segunda entrevista a un medio nacional y ya está, y se acabó el tema ahí. Pero yo creo que ir paseándolo por todos lados, hacer show y tal, yo creo que no beneficia en nada a la causa y sobre todo no estamos desviando lo importante, ¿qué es lo gordo? Ujú. Hay una punta del iceberg, pero ¿qué es lo gordo? Pues el mediador es un engranaje más. ¿Quiénes son los empresarios tapados, los políticos? Y vamos a llegar hasta el final, es lo único que pedimos. Se quedan, por lo tanto, por Canarias y especialmente por Fuerteventura, Javier. Bueno, me voy hoy y me da pena porque no he podido ir a Cofete, a mis sitios favoritos de Fuerteventura y me encanta. Ayer estuve en el Cangrejo ¿Colorado? Colorado, lo recomiendo, y Fuerteventura. Vamos. Y puedo decir una cosa, las mejores mujeres del mundo están en Canarias, ¿eh? O sea, de verdad, no pude venir al carnaval de Fuerteventura, pero estuve en el de Las Palmas y lo digo. Así que un fuerte abrazo, que las mujeres en este caso están sufriendo mucho. Bueno, mujeres, hombres, jóvenes, que ahora mismo ya se trabaja mucho la inclusividad Sí. entre los jóvenes, con lo cual, bueno, todo esto. Vamos a ver si a lo largo de las próximas semanas podemos separar hoja y grano, es decir, de las fotos y del escándalo de las fotos, que en cualquier caso no es condenable, sucedía en entornos privados, sucedía, esperamos que con el dinero de su propio bolsillo, a lo que hay, como apunta este periodista Javier Negre, debajo. Gracias, feliz estancia, lo que quede. Muchas gracias y enhorabuena por el trabajo que hacéis y apoyen este medio de comunicación libre e independiente. Gracias. Nosotros vamos a volver y lo hacemos con Carlos Vera, que por cierto va a dar su última entrevista. Objetivo, defender el buen nombre del Club Deportivo de Tetir. Volvemos inmediatamente.